Muy buen día. En el día de hoy vamos a estar presentando las últimas actualizaciones con respecto a nuestro proyecto hiperlocal de Shelter, que como bien ustedes pueden entender, viene siendo el diseño de un búnker o de un refugio que se plantea que se puede ubicar de manera eh, remota para lo que viene siendo nuestro país, República Dominicana, con alcance a un futuro para que pueda ser a nivel global. Entonces, con respecto a estos cambios, se hicieron algunos comentarios con respecto a las referencias y el estudio de proyectos, o mejor dicho, estudio de bunkers, para tener referencias al respecto de esto, porque como podrán saber, anteriormente habían referencias de diseño, habían referencias de los materiales, de los tonos, como pueden ver. En estos proyectos que están anteriormente aquí, como bien pueden ver, por ejemplo, la propuesta de un Rail, etcétera. Sin embargo, no había ninguna propuesta para ninguna referencia con respecto al diseño de bunkers. Entonces, el lunes pasado, se presentaron el diseño de 6 bunkers a nivel global, que vienen siendo los 6 bunkers más famosos, siendo que son pertenecen a algunas potencias a nivel internacional, por ejemplo, Estados Unidos, China, Inglaterra, etcétera, que en verdad viene siendo algo de bastante, it's very resourceful, porque en verdad estamos necesitando ese tipo de patrón sobre qué estamos necesitando, cómo se construyeron para que el shelter pueda ser successful con respecto a lo que estamos proponiendo. Entonces, el primero que vimos vino siendo el Burlington Bunker eh, en UK, como pueden ver. Anteriormente yo había explicado que venía siendo un búnker que se desarrolló en la época de los 50, posteriormente a lo que vino siendo la Segunda Guerra Mundial. Ocupa un total de 35 acres, fue construido para 4.000 personas. Para el caso de ataques nucleares, obviamente estamos viendo que están reaccionando en base a lo que acaban de salir que viene siendo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la primera imagen que ustedes pueden ver, que viene siendo la que está a mano izquierda, tenemos una sala de comando en la cual se planteaba que las personas que estuvieran ahí responsables de las comunicaciones pudieran enviar informaciones y también recibir comunicaciones al respecto de lo que estuviera sucediendo en el exterior para saber si, bueno, si había un caso de emergencia y tenían que albergarse durante más tiempo, que el que estuvieran las personas ahí era una forma de uno saberlo. Entonces, como pueden ver a mano derecha, estas vinieron siendo las imágenes que se pudieron extraer. Durante todos estos días se han estado tratando de extraer imágenes que puedan ser informativas al respecto de todos estos bunkers y en verdad había muy pocas, para ser sincera. Sin embargo, estas fueron las que fueron más, las que pudieron captar un poquito más la atención. Traté de extraer de cada una, por ejemplo, aunque sea un pequeño mapa, su ubicación, etcétera. Entonces, como pueden ver en la parte superior, tenemos el mapa del Underground Bunker. Entonces, pueden ver que tiene, empezando con la parte, la indicación roja viene siendo un escalator o también como un punto de entrada. Entonces, ¿qué viene siendo esto que ustedes están viendo acá? Tenía un área para oficinas, que también lo tenemos en el shelter. Tenemos un bakery o ya sería, y una cantina, que sería, vendría siendo lo que tenemos actualmente en el shelter como la cafetería. Entonces tenemos el área de accommodations, las oficinas, office VIP suite, tenemos una estación de radio. Eso es algo que a nosotros nos falta, un cuarto de comunicaciones para poder, o centro de comando para poder recibir esas informaciones. Tenemos también Water Treatment Area. En el shelter nosotros lo estamos planteando en el tercer piso, la parte inferior. Sin embargo, aquí se está planteando como un solo nivel. Eso es lo que nosotros podemos ver en este búnker. Se capta un solo nivel
bajo tierra, obviamente, y no se divide en otro piso más inferior, otro para abajo, etcétera. Entonces también, esta fue una de las imágenes que también, entre las pocas que se pudieron encontrar, porque muchísimas eran repetidas o de muy baja calidad, indicaban lo que eran las señalizaciones de las áreas que tenemos en este búnker. Como pueden ver, dice área 12, lo que vendría siendo el área 12, vendría siendo el canteen and laundry. Tenemos el área 8, 9 y 10, que ya vendría siendo la parte del hospital o el med bay. Para el 10 serían los offices and water treatment area y así sucesivamente. Entonces, esta imagen que pueden ver aquí en la parte inferior viene siendo otra de las imágenes que explica la parte de storage. Aquí tenemos como unos pequeños shelves hechos en madera y tenemos algunas almohadas, toallas o sábanas también. Y en el fondo tenemos, al parecer, también como pequeñas colchas en en tonalidad marrón. Había muy pocas imágenes con respecto a los interiores del búnker completo. Como ustedes pueden ver, aunque sea esta imagen, es una de las mejores, de las que está como con más resolución y se puede ver lo abandonado que está el lugar. Obviamente, siendo que esto se construyó en el 1950 y gracias a Dios no ha tenido la necesidad de tener que albergar personas en caso de una otra guerra, obviamente. Por eso está tan abandonado. Podemos ver también que incluso las sillas están forradas, o sea, dándonos a entender a nosotros que en verdad no se le está dando uso y se le está dejando en cierta forma descomponer la parte de la estructura. Sin embargo, esto viene siendo uno de los bunkers más grandes de toda la historia, viene siendo el Burlington Bunker. Continuando, tenemos el Greenbrier Bunker, que eh, yo había explicado a lo largo del lunes que venía siendo con capacidad para 1,000 personas. También llegó a albergar a la familia Kennedy y a Walt Simpson y también al duque de Windsor. Entonces, de la misma forma, como pueden ver, nosotros tenemos la parte superior, que incluso si no lo saben, alrededor hay muchísimos campos de golf de lo que viene es de este búnker. Entonces, con respecto a las áreas, yo extraje algunas imágenes bastante interesantes, sobre todo esta, que viene siendo la parte de la construcción del búnker. Pueden ver, por ejemplo, la parte del edificio superior, que viene siendo el principal, que viene siendo este, que viene siendo del Greenbrier, está en la parte superior. Sin embargo, en la parte inferior, esa viene siendo una imagen de cuando se estaba desarrollando el búnker. Se ve que en verdad no es tan grande como el Burlington, viene siendo obviamente más pequeño. No pude encontrar como un pequeño mapa o una distribución porque muchísimas de estas imágenes, casi todas, hay muchísimas que son clasificadas y no están públicas, porque esto no viene siendo como una propiedad pública, sino que sería ya para albergar a las personas que están aquí en el interior. Entonces, pueden ver la puerta principal o la entrada principal al búnker, es masiva, en verdad. De la misma forma, tiene un cine en la parte, aquí en esta imagen inferior. Ven que aquí en la capacidad de asientos no hay muchísimo, o sea, viene siendo, no es lo mismo que el Burlington Bunker. O sea, daría como para o entre 300 personas o hasta un poquito menos ya dependiendo de lo que tenemos acá, porque viene siendo como un alojamiento para los que están aquí. Entonces, esta imagen que podemos ver en la parte inferior viene siendo el área de buffet. Aquí en esta fotografía, la encontré sin mesas, sin embargo, habían otras fotitos de menos resolución que se veía, por ejemplo, las mesitas, las sillitas, etcétera. Pero sí, este viene siendo el área de buffet y allá en el fondo viene siendo el área del serving area, muy el mostrador. Entonces, este viene siendo uno de los más sencillos, sin embargo, está entre uno de los más famosos, dado que Cata explica a las personas que se habían alojado en él, y aunque sea para pocas personas, lo resistente que es para la parte de ya sea los ataques nucleares, etcétera.
Ok, aquí vamos a hablar sobre el Raven Rock Mountain Complex. El Raven Rock Mountain Complex viene siendo otro de los más famosos bunkers. Está directamente en la entrada de una montaña en Pensilvania. Entonces, de aquí sí yo pude extraer algunas imágenes bastante interesantes sobre este complejo. Aquí pueden ver, por ejemplo, un pequeño layout sobre la distribución. Tiene 4 entradas este búnker, A, B, C y D. Entonces no tiene la misma capacidad, no tiene las mismas amenidades que el anterior, siendo que este viene un poquito más destinado a la parte militar, por así decirlo. Entonces, ustedes pueden ver que tienen plantas eléctricas, tienen la parte de eh, procesamiento de aire puro también, como pueden ver aquí. Eh, Hay muchísimos accesos, o sea que son más estrechos, que es para el paso de las personas, y el mayor viene siendo para paso vehicular, ya sea de tanques de guerra, etcétera, porque en verdad está destinado para eso. Entonces, la parte de reposo y para que las personas puedan descansar, quienes vayan a estar ahí, vienen estando aquí en el fondo, eh, al lado del Old Reservoir. Entonces, esta imagen que ustedes pueden ver aquí a mano derecha, como pueden ver en la señalización aquí que yo escribí, viene siendo entrada al puerto A, que viene siendo este. Entonces, imagínense que el puerto A viene siendo este, y más para allá, o sea, viene siendo más para la izquierda, viene estando lo que sería el B. Entonces, del otro lado de la montaña estaría el D y el C. Otra imagen bastante interesante viene siendo la parte de los camarotes. Como pueden ver aquí que en los anteriores no se presentaban los camarotes, sino más la parte del storage. Este es un poquito más vanguardista, obviamente, porque fue desarrollado en una época un poquito más avanzada, eh, como pueden ver. Entonces, en cuanto a las investigaciones, fue durante el 1991. También fíjense el grosor de esta puerta, o sea que viene incluso totalmente armada, y la entrada, la capacidad que tiene. Entonces, ya que uno entra, fíjense en la capacidad, en la altura del túnel que está aquí, que viene siendo ya de la entrada A. Fíjense también que aquí están los vehículos, el paso mayor vehicular que ya había dicho, y la parte peatonal viene siendo esta. Tiene una sala de comunicaciones, como pueden ver, bastante moderna, porque tiene ya pantallas, tiene las computadoras y no solamente estaciones de radio tipo el Burlington. Continuando con esa misma línea, tenemos el Cheyenne Mountain, que también está en Estados Unidos. Viene estando en el antiguo sitio de lo que viene siendo el NORAD, revestido en granito. Viene siendo otra entrada hacia una montaña. Sin embargo, este es un poquito más expuesto que el otro, siendo que este está más destinado hacia la entrada de la milicia. Este viene siendo de un acceso más público, por así decirlo. Yo había explicado que incluso el presidente Obama lo hizo, o sea, garantizó la parte del acceso público para la parte turística, o sea, para quienes estuvieran interesados en ver cómo se comporta el interior, las amenidades que tiene, etcétera. Entonces, el búnker y las puertas blindadas de 25 toneladas pueden desviar una explosión nuclear de 30 megatones. Esto fue bastante interesante. Entonces pueden ver aquí la puerta de entrada. Miren, fíjense en los logs que tiene. Es increíble. Entonces, siendo ese mismo caso, este viene siendo una de las puertas del interior, de las escaleras que están en el interior, en el paso peatonal también. Esta es una foto que tomó una persona ya en cuanto a su tour por conocer el búnker, y esta fue una fotografía que se ve vieja porque está blanco y negro. Sin embargo, no, como pude explicar ahorita, no es un túnel, no es un búnker tan antiguo tipo el Burlington. Fíjense en el tipo de diseño, que ya viene siendo un poquito más considerado con la parte del paso vehicular. Fíjense que aquí está como una pequeña no es una grúa, sin embargo, y atrás hay una camioneta. O sea, fíjense la escala que hay. Entonces, en el fondo tenemos como si fuera 3 pisos,
más la parte superior que cabe otro más. O sea, es masivo esto. Es más grande en cuanto a altura que el Raven Rock Mountain. Fíjense. Entonces, cuenta con una sala de comunicaciones también, al igual que el otro. Tiene un cierto patrón similar porque es más a destino militar, solo que un poquito más turístico para que las personas lo conozcan. Entonces, nuestro penúltimo búnker viene siendo el Beijing Underground City en Shanghai Complex. Yo pude percatarme que en verdad sí, son dos complejos diferentes. Sin embargo, hablaban del mismo por la capacidad de refugiar personas, que por ejemplo el Shanghai Complex viene siendo de un uso más militar. Sin embargo, el Beijing Underground City viene siendo, incluso hay personas que todavía viven ahí abajo. A eso me explico. Que viven incluso las imágenes se veían un poquito crudas de la forma en la que estaban viviendo las personas ahí, que eran espacios como una habitacioncita de 2 metros y hasta un poquito más pequeño, porque ahí todavía en el Underground City hay personas que viven ahí. Entonces, lo interesante del Beijing Underground City es que no es como que está abandonado y que en un momento cualquiera, un momento de una catástrofe, las personas van a ir allá y que se abren las puertas. No. El Beijing Underground City está abierto hoy en día porque también es de acceso turístico y hay personas que viven ahí. Entonces, por eso yo coloqué este mapa porque viene siendo un mapa de Beijing y estos puntitos naranja vienen siendo las entradas y accesos hacia el Underground City, para que se pueda tener en cuenta que en verdad todavía, o sea, cualquier persona puede pasar y en caso de una catástrofe simplemente pasa y el que vive ahí ya de por sí está refugiado. Porque eso sucedió. Muchísimas personas en el 1969 decidieron quedarse a vivir ahí por simplemente como por protección o porque no tenían hogar para poder subsidiarse, etcétera. Entonces, este viene siendo el mapa de acceso. Esta viene siendo una foto de una de las entradas. Fíjense que no tiene ningún lock, ninguna puerta, es simplemente un acceso público a un túnel que lentamente va bajando y descendiendo hasta que uno esté ya directamente ahí. Entonces, esta es una fotografía de lo que anteriormente era una de las áreas públicas, o sea, es todo público, sin embargo, como tipo un home, que viene perteneciendo a hacer correlación a esta imagen que yo tengo a mano izquierda, que viene siendo otra fotografía, pero de espacio circulativo. Entonces, en verdad explica mucho sobre el concepto de cuando algo se deja de usar porque en verdad estamos esperando que suceda algo, a por ejemplo, vamos a dejarlo abierto para que incluso personas puedan albergarse y que puedan, si no tienen casas, pueden hacerle uso a esto y que en verdad no esté totalmente abandonado. Abandonado sería en cuanto al estado de la estructura, pero abandonado no está porque personas viven ahí. Entonces, culminando con esta parte, la parte de la investigación, tenemos lo del Sonnenberg Tunnel en Switzerland, en Suiza. Entonces, este es otro de los más vanguardistas, perdón, que tenemos con respecto a la investigación de bunkers. Entonces, yo también había explicado que este túnel tiene la característica de que viene siendo una línea no subterránea, sino que viene siendo un túnel totalmente horizontal colocado en la parte subterránea. O sea, es una línea completamente recta que tiene algunas 1500 metros de longitud. Entonces, no, sí, tiene, perdón, es que se me fue la parte de la longitud, pero alberga un total de 2000 personas este búnker. Entonces yo estaba buscando las imágenes que pudieran hacer un poquito más explicativas, porque incluso en la presentación del lunes entramos al internet y buscamos diagramas y había muy poquitas imágenes y no nos decían nada, en verdad. Entonces, cabe explicar de que el túnel tiene dos tipos de altura. Hay una altura que es obviamente que es más pequeña, que viene siendo como o 2,65 a 3 metros, que viene siendo para el paso peatonal. Fíjense lo estrecho que es, incluso con láminas
para colocar las cosas de las personas. Y hay otro que viene siendo donde ya las personas están en la parte interior y que pueden albergarse, que viene siendo ya tipo que puede incluso paso vehicular. Incluso en esta imagen se puede ver como hasta las líneas amarillas que indican la capacidad vehicular. Entonces, a mí me pareció bastante interesante la parte de la altura. Fíjense que aquí en este diagramita indica que, por ejemplo, en esta parte, y no en la parte del diámetro, sino una parte, una sección cualquiera del círculo, sí, del círculo, hay un total de 8 metros. Sin embargo, si lo bajaríamos justamente al centro, sería como un total de 10 metros a 11 metros en total de ancho. Y fíjense la altura también, que puede tener capacidad para 3 vehículos pesados juntos, o sea, ya una grúa, o sea, un tractorcito, un camión, etcétera. Entonces, aquí arriba explica la parte de la alberga, que es donde las personas duermen. Las camas no son cómodas porque fíjense que viene siendo como algo totalmente modular y que la parte superior viene siendo tipo textil o tipo una lona donde las personas estarían durmiendo. Fíjense esta persona que está ahí abajo, miren otra aquí acostada, obviamente suben por acá y en verdad viene siendo aprovechamiento de espacio porque lo que una persona cabría ahí cómoda, ahí cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de este lado en esta esquinita 7 personas. Fíjense que aquí hay 3 y esos serían como varios en una sola fila, sin embargo, fíjense, piensen en la parte de la altura y hasta dónde llega esto en el fondo. Entonces ellos utilizaron la parte de la longitud también del túnel para hacer el área de buffet, donde las personas estarían comiendo. Colocaron simplemente mesas de picnic eh, y los reutilizaron para el túnel. Entonces, algo que yo podría extraer de esto, de este túnel, viene siendo la reutilización de ya una estructura existente para poder convertirlo en un túnel. Porque fíjense, un túnel que en verdad no fue predestinado para que fuera directamente una alberga o un refugio, simplemente se colocaron las camas modulares y las mesas de picnic y totalmente resuelto. Y había otra imagen que ellos capacitaron como un pequeño quirófano en caso de que hubiera necesidad de hacer una cirugía a alguien, etcétera. Entonces, es bastante interesante y puede proteger, aquí en la investigación yo coloqué que puede albergar a un total de 20.000 suizos. Obviamente con la capacidad de las camas, y fíjense hasta dónde llega eso, claro que va a llegar a albergar esa capacidad de personas. Pero es bastante interesante. Siendo de la misma forma, lo que yo había presentado el lunes venía siendo venía siendo los sketches continuados de la parte conceptual de nuestro shelter. Entonces, a mí se me ha ocurrido, siento que yo he modelado el primer piso, que viene siendo en verdad bastante gigante, el primer piso, el disco. Creo que lo correcto vendría siendo plasmarlo de manera recta, al igual que el Sonnenberg. Para, obviamente, pienso que sería correcto que se estuviera un poquito más cerca de en la superficie y también por otros motivos. Entonces, aquí estaba el ER, el medbay, la sala de conferencias o de presentaciones de informaciones y un pequeño sketch de lo que vendría siendo una habitación. Pero, o sea, esto ya sería pensado como que cada familia tuviera su habitación, pero por ejemplo, si hay que aprovechar más espacio, pues sería, al igual que el Sonnenberg, colocar muchísimos bunker beds juntos para mayor capacidad de personas. Muchas gracias.